Hay cierta edad, a los 4 o 5 años, donde empezamos a descubrir el mundo. Ahí nos cuentan que hubo un tiempo donde había criaturas gigantescas que gobernaban nuestro planeta. Nos enamoramos tanto de esas bestias que llegan hasta ser casi nuestro único tema de conversación. Luego vamos creciendo y se nos olvida ese afán por querer saber de ellos. ¿O no? O llega un día a nuestra vida una personita especial que nos hace volver a ser niños y nos hace recordar cuánto nos gustaban. Hoy hablaremos de los dinosaurios. Sabemos que hace 65 millones de años estas grandes bestias dejaron de existir. Pero, ¿sabemos cuándo empezaron? La era de los dinosaurios se compone de varios periodos: Triásico, Cretácico y Jurásico. Hoy avanzaremos entre sus periodos y nos acompañaremos analizando y comparando la saga de Jurassic Park con la realidad. Los primeros dinosaurios conocidos aparecieron hace 250 millones de años, en el llamado periodo Triásico. Pero no eran los gigantes que conocemos, eran más bien pequeños. Estos podían apenas superar el tamaño de cocodrilos, los cuales empezaron a aparecer en esa época, y no han cambiado mucho desde aquel tiempo. De aquí también aparecen las primeras criaturas precursoras de las aves, tortugas y los animales antecesores a los mamíferos. Este periodo no es tan conocido por la cantidad de años que llevan extintos, lo cual hace que no sean tan abundantes los fósiles encontrados. Cuanto más tiempo, más difíciles de encontrar. Nuestro planeta lleva muchos ciclos a cuestas, capas y capas de tierra una sobre otra. Además hay que saber dónde buscar, y así todo tienes que tener suerte para encontrar algo. En la película Jurassic Park, que es con quien compararemos esta entrega de la prehistoria, nos dan una vista rápida de cómo es el proceso para encontrar fósiles y cómo manipularlos, ya que son extremadamente delicados. Estos son algunos de los animales encontrados en este periodo: los arcosaurios, Enodus, las precursoras de las tortugas, Ictiosaurio o el Sastosaurio. Los sinodontes, que dan lugar a los mamíferos. También estaban los listosaurios, Sygnactus, Eoraptors, Ornithosuchus o el Nisasaurio. No, Nisa no, Nisa. Este último ha sido descubierto recientemente, entre otros. Pero también habían voladores en ese tiempo. El Eurimorphodones. Aunque la película se llama Jurassic Park, no todos los dinosaurios que vemos son de ese tiempo. Pero no creo que Cretacic Park sonara tan bien. ¿Sabías que la película está basada en una novela que tiene el mismo nombre? El escritor es Michael Crichton, el cual estudió escritura, algo que le apasionaba, pero terminó desviándose a la ciencia y medicina por causa de un profesor que, según él, sentía que lo menospreciaba. Trabajos que él consideraba que eran muy esforzados, se los pagaba con notas de medianas a bajas. Un día, en uno de los trabajos enviados, copió íntegramente una tesis de un escritor famoso, para dejar en evidencia la mala actitud del profesor. El resultado, no solamente que el profesor le calificó con una nota mediocre a una tesis de un escritor destacado, sino que además nunca se percató de que lo que leyó pertenecía a alguien importante. Algo que cualquiera dentro del ámbito hubiera notado. Lo cual terminó en la destitución del profesor y la desgana de Crichton por seguir cursando la materia. En su lugar optó por la ciencia y medicina, pero gracias a un diagnóstico equivocado de esclerosis múltiple, abandonó los estudios y volvió a escribir. Así es como nace la novela de Jurassic Park, la cual llamó la atención de Steven Spielberg,
y terminó volviéndose un éxito. Volviendo a lo nuestro, como dije antes, la mayoría de los animales que aparecen en Jurassic Park no son de ese periodo, son del Cretácico, pero los que sí encontramos son el Diplodocus, el Alosaurio, el Estegosaurio, Mamenchisaurio, que no era un dinosaurio borracho, Pliosaurio, el Dilophosaurio, que no era así, era así, más grande, llegaba a los 2 metros. También estaba el Plesiosaurio. ¡Mi precioso! El Lepsichthys. También estaba la familia del pterodáctilo. Y hablando de volador, en el periodo Jurásico había ya un precursor de las aves, el Archaeopteryx. ¿Quién le pone los nombres, por favor? El Triásico abarca el espacio-tiempo de entre los 250 a 200 millones de años. El Jurásico entre los 200 y 145 millones de años. Y el Cretácico entre los 145 y 65 millones de años, que es el periodo más largo. En este periodo encontramos a los Velociraptors. No eran así. Eran así. Sí, pequeños, menos garras y con plumas. Para la película necesitaban algo que metiera miedo, y esto era como una gallina mutante. Podía asustar un poco, pero no era el mismo efecto que lograron con estos bichitos. También encontramos al Triceratops, el Iguanodón, Aquilosaurio, el Espinosaurio, el Carnotauro, el T-Rex. Sí, las estrellas del show, el Tiranosaurio y el Velociraptor de Jurassic Park, no son del Jurásico, son del Cretácico. Me siento estafado. También tenemos al Gallimimus, el Sarcosuchus, el antepasado de los cocodrilos, y las primeras serpientes, que obviamente eran gigantes. Los primeros anfibios, como el Colasuchus, también tenemos a los titanes en tamaño. En esta época, los más grandes son el Argentinosaurio. No usaba chiripá, es que fue encontrado en ese país. El Dragnoctus. Estos dos rondaban los 30 metros de tamaño y eran herbívoros. Les seguía el Sauroposeidón, también herbívoro, y los grandes carnívoros eran el Gigantosaurio, muy original el nombre, y el Carcharodontosaurio. Parece alguien ahogado tosiendo. En el agua tenemos al Mosasaurio, que medía hasta 17 metros. En Jurassic World nos lo presentan con cerca de 30 metros. También tenemos archelones, belemnites, elasmosauros y amonites. También el cronosaurio y tiburones. En el cielo, el pteranodón, ornitocheirus, Quetzalcoatlus y las primeras aves. Pero veamos qué pasa en las películas. Al principio, el Dr. Grant y la Dra. Sattler están en su trabajo de arqueología, desenterrando huesos, un trabajo muy delicado. Grant menciona sobre una imagen que devuelve una máquina que funciona por radar para mostrar dónde hay huesos. Ahí ve un Velociraptor. Indica las medidas, 1,5 metros por 3 metros, lo cual ya sabemos que no es así. No superaban el metro. También menciona la forma de los huesos, que por eso aprendieron a volar. Lo cierto es que la mayoría de las aves vuelan por su forma aerodinámica y porque sus huesos son huecos, lo cual los hace pesar menos.
Sí menciona las bolsas de aire. Grant ahí se molesta con un niño, los cuales no le simpatizan mucho, y le describe cómo cazan los velociraptors, y describe lo que justamente no hacen. No cazan presas grandes, no cazan en manada, y raptor no es como él dice que significa ave de presa, sino que velociraptor es ladrón veloz. Y es que ellos secuestran los huevos de los dinosaurios grandes y comían a algún animal pequeño. Por supuesto que tampoco tienen esa garra que nos muestran de unos 15 centímetros. Nos presentan también a Ian Malcolm, el cual, al conocerlos, habla de la teoría del caos y un montón de cosas raras que nos explica. A los 20 minutos vemos los primeros dinosaurios, un brachiosaurio, apodado de cariño Cuello Largo por la película animada En busca del Valle Encantado. Luego hacen un pequeño tour por los laboratorios donde crean los dinosaurios y explican cómo hicieron para encontrar el ADN de los dinosaurios y cómo completan la cadena de ADN degradada por el tiempo. Nos explican que la suplantan con ADN de rana, algo importante para la trama que veremos más adelante. Lo que sí es muy difícil que un animal extinto hace millones de años sea compatible con cualquier especie de la actualidad. Algo similar pasa en Jurassic World, cuando hacen una transfusión entre un Velociraptor y un tiranosaurio. Nos dicen que están ligeramente emparentados. Y ¡puf! La transfusión de sangre fue un éxito. Una cebra y un caballo son virtualmente idénticos, salvo por las rayas, pero genéticamente son tan incompatibles como cruzar un perro con un pato. ¿Qué saldría de eso? La cosa es que no se puede mezclar ADN de rana en una cadena de ADN de dinosaurio. De por sí, dudo que quedara algo de ADN del propio mosquito luego de años fosilizado, como para poder crear un dinosaurio, menos así tanta variedad de especies. Sí, dirán, deben de haber muchos mosquitos. Bueno, es que está lleno de mosquitos en ámbar. Además, todos funcionaron, no hay fallos. Hollywood. Lo que sí es verdad que algunas especies de anfibios cambian de sexo en cierta temporada, cuando su población se reduce para asegurar la especie. Hay algunas otras especies que también lo hacen. La historia de estos animales abarca un periodo muy extenso y tenemos mucho para hablar de ellos. No te pierdas siguientes entregas. También nos queda hablar de qué había antes de ellos. Espero este video aporte nuestro conocimiento. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta, comparte y haz algún comentario. Y no te olvides darle la campana, para así saber cuando tengo más contenido. Lo que quieras compartir y o sugerir siempre ayuda para mejorar. Nos vemos. Ahí nos cuentan que hubo un tiempo donde había la Tierra lleva muchos ciclos. La Tierra lleva muchos ciclos a cuestas. La Tierra lleva muchos ciclos a cuestas. Capas y capas de tierra, una sobre otra, donde nuestro planeta lleva muchos ciclos a cuestas. Capas y capas de tierra, una sobre otra. Estos son algunos de los animales encontrados en este periodo. Los saucosaurios. En realidad la mayoría son de Cretácico, pero no creo que Cretacic Park. El escritor es Michael Crichton. Ledsitchtis.
Ledsichthys, 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 Ledsichthys. El Ledsichthys.